Esta tarde, le decía, continuamos con la serie de predicaciones que hemos abordado, pero esta tarde, más que una historia, vamos a hacer un viaje muy importante. A los que anotan, el tema es viaje al cielo. Esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ir a un lugar importante para la vida del cristiano. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a abordar algunos aspectos de este lugar. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermanos? ¿Ah, que sí? A este lugar venimos porque creemos que nuestro Dios nos ha prometido un día estar por la eternidad en ese lugar. Esta tarde vamos a abordar este tema importante. Yo le pido que no se me vaya a dormir, que ponga atención, porque si no, cuando le pregunten del cielo no va a saber qué contestar. Vamos a contestar preguntas como ¿qué es el cielo? ¿Quiénes entran al cielo? ¿Qué encontraremos en ese lugar? ¿Y cuál es el concepto o la diferencia entre cielo, paraíso, Nueva Jerusalén, etcétera? Si hay un libro en el mundo que tiene autoridad para hablar de la vida después de esta vida, es la Biblia. Todos los demás son puntos de vista de seres humanos. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos en Tesalónica, estos hermanos estaban viviendo un momento difícil dentro de sus vidas. Algunos de los familiares de los cristianos en esta iglesia en Tesalónica ya habían muerto, ya habían partido. Y los que estaban viviendo en el tiempo de Pablo tenían incertidumbre en qué pasa después de que muere uno, qué sucede. Y esto inquietaba a la iglesia en este lugar, como quizás a usted la ha inquietado en algún momento de su vida. Ha llegado a pensar, ¿y qué va a pasar el día que muera? ¿Hacia dónde voy a ir? Porque muchos dicen que la muerte en este mundo y se acaba todo. Otros piensan que van a reencarnar en algún animal, los que creen en la reencarnación. Los que creen en la aniquilación piensan que se muere uno y hasta ahí llegó la vida. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo ve que esto sucede en los hermanos en Tesalónica, él aborda este tema para enfrentarlos. Ellos tenían ciertas dudas. ¿Qué había pasado con los que habían muerto en ese momento? Estaban en el cielo, estaban en el infierno, en el seno de Abraham, en el Seol, en el Hades. Era un tema confuso en este primer siglo. Entonces Pablo, a raíz de todo esto y inspirado por Dios, él aborda este tema para explicarle a la iglesia en Tesalónica y animarlos a seguir adelante. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros acerca del tema del cielo. No solamente para conocer, sino para animarnos a seguir adelante. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, es un tema para los cristianos, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el término duermen no habla de los que se duermen literalmente, que llegan al templo tan cansados que cierran los ojos y se quieren dormir. No. Habla de aquellos que ya han muerto, para que no os entristezcáis. Obviamente cuando alguien muere, los que han pasado por la experiencia de perder un familiar, el cuerpo se aflige y se pone triste, ¿cierto? ¿Le ha pasado? Si ha muerto alguien en su familia, quizás ha pasado por la experiencia de que al saber que alguien partió de los que amábamos, ya no están, nos sentimos tristes, nos dolemos. Y el apóstol Pablo dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? ¿Está conmigo en el texto? ¿No tienen qué? Esperanza. La gente que no ha confiado en Dios no tiene esperanza. Usted ha visto esos funerales donde está el féretro enfrente y la gente llore y llore y se abalanza sobre el féretro desconsolados. ¿Sabe por qué? Porque quizás su esperanza estaba en la persona que murió. O la esperanza estaba en los médicos y no pudieron hacer nada para salvar al familiar. Pero usted y yo que hemos conocido a Cristo tenemos esperanza. ¿Qué tenemos? Esperanza. Pasaremos por el hecho difícil de ver a alguien que muere.
Nos sentiremos quizás tristes, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que las ceremonias fúnebres regularmente escuchamos gritos desgarradores. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Y esto sucede porque no tienen esperanza, hermanos. La gente cuando grita y llora en los funerales es porque no tienen esperanza. Versículo 14, ponga atención. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo establece un gran principio, que la persona que ha vivido y ha muerto en Cristo, seguirá estando en Cristo y llegará a resucitar en Cristo. Y esto es muy importante, hermanos. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Pues nos habla que el cielo está en lo alto. Vamos a explicar eso más adelante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con Él. Esa es la esperanza. Que estaremos un día por siempre con el Señor. Esto que dice aquí Pablo hace referencia no solamente a encontrarnos en Cristo, sino estar siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos con otros, los unos a los otros con estas palabras. Al final de este capítulo, Pablo termina que debemos, ¿qué, hermanos? Alentarnos, darnos confianza, animarnos los unos con los otros. ¿Con qué? ¿Con qué palabras? Con la esperanza que después de la muerte estaremos con Cristo. Con esas palabras, el apóstol Pablo termina este capítulo a los hermanos en Tesalónica. El apóstol Pablo toca en este tema, el tema de la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y él decía alentar a los hermanos los unos con los otros. Esa palabra alentar para caleo significa exhortar, animar, estimular y consolar. Entonces el texto habla que debemos de consolarnos, debemos de animarnos. Y en el tiempo de Pablo, cuando tocaban este tema, ellos empleaban una palabra muy común cuando hablaban del tema de la muerte. ¿Y sabe cuál era? Maranata, Cristo viene. Cuando ellos se animaban entre los cristianos, ellos decían, Maranata, Cristo viene, Él viene pronto y Él nos guardará. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, no lo busque, se lo voy a leer y a los que anotan, anótenlos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Muchas veces nos sentimos desanimados cuando nos toca vivir dificultades en esta tierra y en algún momento llegamos a necesitar palabras de aliento que nos animen. No sé si esta tarde tú has llegado a este lugar quizás desanimado, cansado, frustrado por lo que te sucedió en la semana. Alguien no te pagó lo que te debía, te defraudaron, te sientes desconsolado. Pero ¿sabes qué, hermanos? Esto es lo que este mundo ofrece. Problemas, te ofrece solamente situaciones difíciles que te desaniman y te desalientan. Pero encontramos entonces en la palabra de Dios que Dios nos llama a nosotros a confiar y a tener esperanza en el Señor. Vamos a ir a una cita, ahí sí le pido que me acompañe, primero a los Corintios 15:58. Primero a los Corintios 15:58. Cuando vemos a Dios, que Dios nos promete algo, hermanos, debemos de creerlo porque Él lo cumplirá. Primero a los Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, ¿qué les dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cada cuándo?
Siempre. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? ¿Qué significa? Habrá una recompensa, iglesia del Señor. No dejes de hacer las cosas que te tocan hacer, porque llegará el momento que habrá una recompensa. ¿Y sabe cuál es? Estará con su Señor por toda la eternidad. Usted cuando viene a este lugar, no solamente viene porque va a cumplir con un horario, con un servicio. Usted viene a este lugar porque el Dios que ha creído le da la esperanza de un día estar con Él. Venimos a este lugar porque somos hombres y mujeres que confiamos en la promesa de un Dios, el cual ha prometido un día estar en su presencia. Dicho lo siguiente, y con esta base vamos a abordar el tema acerca del cielo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vamos a abordar unos pasajes. Este es un tema bastante rico y necesario en la vida del cristiano. Y uno de los libros que encontramos que nos habla en cuanto a este tema del cielo o del paraíso es el libro de Apocalipsis. Jesús, quizás en su Biblia está con palabras con letras rojas. Eso significa de que fueron pronunciadas por Jesús. He aquí yo vengo, ¿qué dice? Pronto. ¿Y qué trae, hermanos? Mi galardón conmigo. Jesús promete y dice, yo vengo pronto y traigo una recompensa para recompensar, ¿me ayuda a leer? A cada uno según su obra. Lo que Jesús dice en este versículo, yo vengo pronto, iglesia, pero ¿saben qué? No vengo con las manos vacías. Traigo un regalo para ustedes que han confiado en mis promesas y han sido fieles. Jesús dice en este versículo que Él trae algo, no viene con las manos vacías, y esto debe de estimular a la iglesia a seguir adelante, hermanos. Este pasaje nos habla que trae un galardón con Él, y esto debe de animar para seguir adelante. En Lucas capítulo 23, versículo 41, vamos a ir a ese pasaje porque tenemos que abordarlo. Y luego vamos a regresar a Apocalipsis, que es donde vamos a centrar la predicación. Pero tenemos que ir a Lucas capítulo 23, versículo 41. La Biblia enseña y nos enseña a los cristianos que cuando lleguemos a morir, vamos a recibir una recompensa a cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús. Y ese lugar que la Biblia dice que vamos a recibir cuando venga Cristo, en el Antiguo Testamento se le dio el nombre como el seno de Abraham. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús manejó este mismo lugar, pero empleó un término nuevo y hizo referencia al paraíso. Y usted va a preguntar, bueno, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el seno de Abraham y entre el paraíso? Apocalipsis le llama la nueva Jerusalén o cielos nuevos. Encontramos en Lucas 23, 41 el pasaje cuando Jesús está crucificado con los dos ladrones. Y dice el 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. La palabra paraíso, paradeisos, significa un lugar donde tendremos felicidad y comunión con Dios. Es lo que significa la palabra paraíso. En el Antiguo Testamento, la Biblia hace referencia a ese lugar donde estará un grupo de personas. Según la creencia judía, cuando una persona moría, iba a dos lugares: al seno de Abraham o al Seol. Hasta ahí. Los que vivían no de acuerdo a la palabra de Dios, según el contexto judío, iban al Seol, donde estaban los que vivían fuera de la voluntad de Dios. Y los que habían vivido en la voluntad de Dios y esperando al Mesías, ellos irían al seno de Abraham, según el contexto judío. Pero cada uno de estos lugares, hermanos, a lo largo de la Biblia
va ajustándose a algunos términos, pero sigue hablando de los mismos lugares. Unos que van al lugar con Dios y otros que van separados de Dios. En Efesios 4:8, no lo busques, se lo voy a leer. Dice el texto: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando ocurre este evento, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y va a las profundidades y lleva cautiva la cautividad, entonces Él dividió en dos lugares a donde van los muertos. Uno es el infierno y otro es el paraíso. Esto es muy importante, hermanos. Estos dos lugares, no se van a vivir por la eternidad, porque según el texto de Apocalipsis 20, vamos a ir a Apocalipsis 20:12, ahora sí vamos a ir a Apocalipsis 20:12, porque estos lugares, tanto paraíso como infierno, cuando llegamos a Apocalipsis 20:12, encontramos lo que nos hablan de otro término, pero que sigue haciendo referencia a los lugares donde va el ser humano después que muere. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere y se va al cielo, solamente se va su alma, no se va el cuerpo. Cuando morimos, este cuerpo se desintegra y va depositado al polvo, pero el alma separada y va a un lugar. Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos. Si se da cuenta, no vio almas, vio personas. ¿Qué significa eso? Que llegará el momento que dentro de este proceso las personas que mueran van a ocupar un cuerpo que será transformado para ocupar un lugar por la eternidad, que ya no será ni el infierno ni el paraíso, sino será el lago de fuego y será el cielo. Vamos a leer el texto. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Cómo estaban, hermanos? Esto significa que Juan estaba viendo. Significa que estaba con el sentido de la vista viendo algo. Y dice que estaban grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Surge una pregunta: ¿cuáles son los libros que fueron abiertos? La respuesta es los libros de las obras. Hay unos libros en los cuales están registrados las acciones de cada uno de nosotros. Y en este momento que encontramos aquí, serán abiertos según el texto. El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Me ayuda a leer? Estaban escritas en los libros. Es decir, cada persona tendrá que enfrentar a un Dios por las cosas que hizo. Y usted preguntará: ¿y qué pasará, pastor, con las tribus indígenas del sur de Brasil? ¿O con los indios de la India? Ellos no conocen el mensaje de Jesús. ¿Por qué va a juzgarlos Dios? La respuesta es por la conciencia que Dios ha depositado en ellos. Según Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Qué puso? ¿Qué significa eso? Que cada ser humano, cristiano o no cristiano, sabe que hay algo después de esta muerte. Por eso cada tribu, en cada tiempo y en cada época, busca conectarse con un Dios. Este pasaje nos describe que habrá un grupo de personas, los cuales van a ser juzgados por sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según por qué. ¿Sí logra ver que no son almas? No habla de almas, habla de cuerpos que serán juzgados, personas. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Este lugar sí será por la eternidad. Ahí sí estará el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que negaron al Hijo de Dios en esta tierra. Esta es la muerte que dice segunda, concluye el texto. Las personas que mueren van a llegar a este lugar finalmente. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
El lugar eterno, dice aquí la Biblia, que es el lago de fuego para aquellos que rechazaron a Jesús. Vamos al capítulo 21, versículo 1, porque Juan no corta este mensaje, sino que aborda el segundo grupo de aquellos que recibieron a Jesús en sus corazones. Versículo 1 de Apocalipsis 21. ¿Qué dice la palabra, hermano? Vi un cielo, ¿qué? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía. ¿Qué dice, hermanos? Lo que la Biblia dice, que así como el hombre después de que pecó en el Edén, después de ese acto sufrió el dolor que produce el pecado y comenzó a experimentar un deterioro. Usted se da cuenta, desde el momento que nacemos, comenzamos a experimentar que este cuerpo comienza a envejecer, comienza a pasar por problemas de salud. Eso es resultado de haber desobedecido a Dios en el Edén. Pero no solamente el hombre, la misma tierra también experimenta un deterioro. Y según Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa del Dios, de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una esta con dolores de parto hasta ahora. Lo que dice la Biblia entonces, que será una nueva tierra. Versículo 2 de Apocalipsis 21. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué vio Juan, hermanos? La santa ciudad, otro lugar, que según la Biblia habla que allí estará el grupo de personas que han creído en Jesús. Pero Juan dice, yo los vi. Y esto nos habla de que Juan tuvo que ver algo físico. Y dice que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, hermanos. Y este será el último lugar donde estaremos los hijos de Dios. Descender del cielo. ¿Qué significa esto? Que entonces este lugar, ¿dónde está, hermanos? En los cielos, en lo alto, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora vamos a entender un poco más este versículo y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 12 versículo 1, porque lo que Juan habla, previamente el apóstol Pablo, en una experiencia personal, ya había tenido esta experiencia con el Señor. 2 Corintios capítulo 12 versículo 1, usted me alcanza. Ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo comienza a explicar un testimonio personal porque hace referencia a él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Esto es muy importante. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? ¿A dónde? Según el versículo 2 dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, pero según el versículo que hemos leído, dice que fue arrebatado al paraíso más adelante. Entonces el apóstol Pablo hace referencia a que ese tercer cielo también lo llama el paraíso. Y es la habitación de Dios. Dice el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. La existencia de este tercer cielo es muy importante que Pablo menciona, porque también lo menciona Apocalipsis y hace referencia al lugar de la habitación de Dios. Vamos a regresar a Apocalipsis 21, versículo 3. Entonces Pablo nos habla de un lugar donde Dios está. No es que Dios creó el tercer cielo, sino que ahí está Dios. Ahora, dice el versículo 3 de Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán, ¿qué dice, hermanos? Su pueblo. Algo muy importante, hermanos, que dice aquí el versículo 3. Toda la obra del cielo es una obra de Dios. No es del hombre, es de Dios.
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. No será usted con Dios, será Dios con nosotros. Y concluye el versículo 3, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando lleguemos a ese momento, experimentaremos la misma presencia de Dios. Surge una pregunta en todo esto. ¿Usted puede ver el tercer cielo? No. ¿Usted puede ver a Dios? No. Pero según la Biblia nos da la esperanza que cuando estemos en ese lugar, estaremos viendo a Dios y estaremos en ese lugar. Ahora, cuando estemos en el cielo, el versículo 4 en adelante nos da características de ese lugar. Características del cielo. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima, hermanos. Y esto es hermoso. Hoy en la actualidad hay muchas circunstancias por las cuales los seres humanos lloran. Usted quizás ha vivido o está viviendo un momento en el cual llora desesperado porque algo le aflige. Y no existe en el mundo en este momento alguien que te ofrezca y que te diga, ¿sabes qué? Con esto que tengas, nunca más vas a llorar. ¿O existe alguien que te diga eso? No. ¿Por qué lloran los seres humanos? ¿Por qué llora usted? ¿Por qué ha llorado? ¿Por qué lloramos? Lloramos cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos aflige, cuando nos enfermamos. Y regularmente cuando lloramos nos sentimos impotentes y buscamos auxilio de algún lugar. Y en el caso de los cristianos, regularmente cuando estamos atribulados y lloramos, casi siempre decimos, Dios mío, ayúdame. ¿Le ha pasado? Cuando está en el dolor, en el sufrimiento y se siente afligido y comienza a llorar por el problema que tiene, regularmente decimos, Dios mío, ayúdame. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque piensa que está solo usted y que Dios está muy lejos. Se lo explico. Cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que pide? Un médico. Pero cuando usted está en la clínica con el médico, ¿pide el médico? No, porque allí está el médico junto a usted. Sabe que está en la clínica y que hay un médico y que hay especialistas y que van a cuidar de usted, ¿cierto o no? Cuando alguien está enfermo, traigan un médico, busquen un doctor, llama a la ambulancia, ¿cierto o no? Exactamente sucede lo mismo con el cristiano. Cuando tiene pruebas dice, Señor, ayúdame, porque piensa que Dios no está con él. Pero cuando lleguemos a este lugar, dice que Él promete enjugar toda lágrima. ¿Cuántas lágrimas? Toda. Ahora, esa palabra enjugar es un verbo importante. Significa en el griego exaleifo. No solamente significa eliminar, borrar las lágrimas, sino que significa borrar lo que produce las lágrimas. Una vez más, la palabra exaleifo significa borrar lo que produce las lágrimas. Según la Biblia, Dios promete que cuando estemos en ese lugar ya no habrá nada ni nadie que te haga llorar. Ya no buscarás auxilio, porque Dios estará contigo por siempre. Ya no vas a sentirte solo ni sola. Dice el texto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá, ¿qué dice, hermanos? Muerte. Una de las características en el cielo es de que ya no habrá el dolor que produce el saber que alguien va a morir. No habrá más llanto, dice el texto 4, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, que dice, hermanos, pasaron. Qué hermoso será estar en ese lugar. Por eso estamos aquí. Por eso nos reunimos. Porque el Dios que conocemos prometió un día que estaremos en su presencia y ya no habrá más dolor. Usted no viene aquí de gratis, hermano. Usted viene porque nuestro Dios nos ha prometido una verdad y una realidad. Vamos a concluir en dos citas. Isaías 25:8, Isaías 35:10, y continuaremos el próximo domingo abordando el tema de el cielo. Qué hermoso es poder estar en ese lugar, hermanos. Isaías
más de 1000 años antes de que escribiera el Apocalipsis, por revelación de Dios, escribió estas palabras, 25:8 de Isaías: destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque, ¿qué dice, hermanos? Jehová lo ha dicho. Si hay alguien en este mundo que puede cumplir lo que promete, es Dios. Usted ha creído en aquel que nunca va a defraudarlo. Esta promesa es muy importante, hermanos. Esto debe de alentarnos, debe de motivarnos, porque esto debe darnos confianza a la iglesia Elohim en este lugar. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará. Esa palabra también habla de quitar lo que produce las lágrimas. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. 35:10 de Isaías. Usted me alcanza. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Estos son 2 versículos que nos dan esperanza. Yo no sé usted, pero yo confío en todo esto, hermanos. Yo voy para el cielo. Sé que un día llegará la muerte a mi vida, y quizás los que les toque presenciar esto les afligirá, pero yo tengo confianza y esperanza en Dios, que un día estaré con Él, que Él me guardará. Y esta tarde, hermano, hermana, este mensaje debe de animarlo a usted como iglesia. El saber que nuestro Dios ha prometido un lugar en el cual todo sufrimiento dejará de ser. Lo que tienes hoy como problema se va a acabar. Tus dificultades dejarán de hacer. Ya no tendrás que inyectarte, que tomar vitaminas. Eso dejará de ser. Porque un día nuestro Dios quitará todo eso, hermanos. Y termino con lo que Pablo le escribió a los hermanos en Tesalónica: alentaos los unos con los otros con estas palabras. Hay una recompensa para la iglesia que permanece fiel con su Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.